Ácidos se unen mediante enlaces peptídicos. Un bajo número de estos da lugar a un péptido. Cuando la unión es menor de 10 aminoácidos, se le considera oligopéptido. Cuando es entre 20 y 50 aminoácidos, se considera polipéptido. En cambio, cuando la unión sobrepasa los 50 aminoácidos, ya es considerada como una proteína. Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas, las cuales están compuestas por un átomo de carbono al cual están unidos dos grupos, un amino que va a la izquierda y un grupo carboxilo que va a la derecha, además de que contienen un átomo de hidrógeno y una cadena lateral R. Las proteínas son biomoléculas formadas principalmente por hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, además de que algunas otras pueden tener fósforo, hierro o magnesio. La formación del enlace peptídico entre dos aminoácidos es un ejemplo de reacción de condensación, en donde dos moléculas se unen por medio de un enlace covalente, en donde se libera una molécula de agua. A este tipo de reacción se le conoce como un dipéptido. Las funciones de las proteínas son específicas de cada tipo. Entre estas encontramos 9 principales, que son la función de transporte, la función de regular, la función hormonal, la función de reserva, la función homeostática, la función enzimática, la función estructural, la función defensiva y la función de contracción muscular. Todas las proteínas poseen una misma estructura central, que es la cadena lineal de aminoácidos. Las características de las proteínas van a depender de la estructura de tal cadena, a la cual se le conoce como estructura primaria. La forma de la estructura secundaria de las proteínas se da gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos del enlace peptídico. Este tipo de estructuras tiene la capacidad de formar hojas beta, hélices alfa, hélices de colágeno o láminas plegadas. La estructura terciaria puede ser de dos tipos: para las proteínas con estructura terciaria tipo globular o para las proteínas con estructura terciaria tipo fibroso. Para las proteínas que constan de solo una cadena polipeptídica, la estructura terciaria es la máxima información estructural que se puede obtener. En la estructura cuaternaria se forma cuando existe más de una cadena polipeptídica, es decir, una proteína oligomérica. Este tipo de estructuras tienen la capacidad de modular la actividad biológica de la proteína y en ocasiones cambian completamente su funcionalidad. Bueno, las propiedades de las proteínas son dos. La primera es especificidad y la segunda es desnaturalización. La especificidad consiste en la función específica que adquiere cada proteína, mientras que la desnaturalización es la pérdida de la estructura terciaria. Las proteínas se pueden clasificar dependiendo de varios criterios, como son su composición química, su estructura, su sensibilidad y solubilidad. Existen 8 tipos de proteínas diferentes, como son las nucleoproteínas, las glucoproteínas, las lipoproteínas, las heteroproteínas o proteínas conjugadas, las cromoproteínas, las holoproteínas o proteínas simples, las globulares y las fibrosas. Que las enzimas tienen la función de catalizar, como es el caso de que catalizan la oxidación de los metabolitos. Estas pueden actuar sobre un alcohol determinado, no pueden actuar sobre todos, y algunas reciben un nombre genérico, como es el caso de las quinasas, las cuales catabolizan a un sustrato de un ion fosfato de ATP. Proteínas cuya función es enzimática son las más numerosas y especializadas. Tienen biocatalizadores que aceleran las reacciones químicas del metabolismo. En su función como enzimas, las proteínas tienen la capacidad de interaccionar con otras moléculas. El término de proteoma fue acuñado en el año de 1994, el cual es un elemento dinámico que depende del comportamiento celular, del tejido y de la célula. Bueno, el proteoma puede sufrir varias alteraciones de acuerdo al ambiente, las cuales pueden ser el estrés, los fármacos y el estado fisiológico. La proteómica es la ciencia que estudia el conjunto de las proteínas. Esta se divide en dos, que es la proteómica de expresión y la proteómica funcional.